Estamos en la parte 6 del curso de trigonometría para bachillerato y en esta sección vamos a estudiar lo que es la circunferencia de radio unidad. Con lo que hemos visto hasta este momento, estamos en condiciones de poder abordar este tema. Para comenzar, fijémonos en los triángulos rectángulos dibujados. Hay un triángulo negro, hay un triángulo rojo y hay un triángulo azul. Y en ellos se puede definir para este ángulo alfa las razones trigonométricas. También habíamos visto que estos triángulos eran semejantes. Vamos a nombrar para el triángulo grande negro el cateto contiguo como X, el cateto opuesto como Y y la hipotenusa como R. Para el triángulo rojo le vamos a llamar Y' al cateto opuesto, X' al contiguo y R' a la hipotenusa. Y en el triángulo azul le llamamos Y segunda al cateto opuesto, X segunda al cateto contiguo y R segunda a la hipotenusa. Como son semejantes, si calculamos las razones trigonométricas, tenemos que el seno de alfa es el cateto opuesto y partido la hipotenusa. En el triángulo grande, negro, en el triángulo rojo y en el triángulo azul. Y vemos que para todos estos triángulos la razón vale lo mismo. El coseno sería el cateto contiguo partido la hipotenusa, cateto contiguo partido la hipotenusa, y en el triángulo azul, cateto contiguo partido la hipotenusa. Es decir, que para cualquier triángulo semejante que tomemos, las razones trigonométricas no cambian. Entonces, por esto, podríamos tomar un triángulo cuya hipotenusa valga 1. Por ejemplo, en este de aquí, podemos tomar que vale 1. Entonces, ¿qué ocurre? Al calcular el seno, en el triángulo grande, que decíamos que era cateto opuesto partido la hipotenusa, será Y partido 1. Y entonces el seno del ángulo coincidirá con el cateto opuesto. Y el coseno, que es el cateto contiguo partido la hipotenusa, pues coincidirá también con el cateto contiguo. Entonces, para el triángulo de hipotenusa 1, esto de aquí, que es el cateto contiguo, será el coseno. Lo podemos poner, coseno de alfa. Y el cateto opuesto será el seno del ángulo alfa. Bien, pues una vez visto esto, vamos a pasar a lo que es la circunferencia de radio unidad. Lo que vamos a hacer con la circunferencia de radio unidad simplemente es extrapolar lo que hemos aprendido en los triángulos rectángulos, pues aplicarlo a una circunferencia, donde vamos a obtener muchísimos más resultados de los que hemos obtenido hasta ahora. Entonces, para empezar, podemos observar la similitud que tiene la ecuación de una circunferencia con el teorema de Pitágoras. La ecuación de esta circunferencia es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, que si observan coincide exactamente con el teorema de Pitágoras que habíamos establecido en los triángulos rectángulos. Por eso desde el principio yo me he decantado por denotar los catetos con las letras X e Y y la hipotenusa con la letra R, porque llegado este momento podemos identificar la ecuación de la circunferencia con el teorema de Pitágoras. Es decir, la ecuación de una circunferencia en el plano XY coincide con el teorema de Pitágoras en los triángulos rectángulos. Pues aprovechando esta cualidad, si nosotros al radio le damos el valor 1, coincidirá con un triángulo rectángulo de hipotenusa 1. Entonces,
nos queda la ecuación de la circunferencia x cuadrado y cuadrado es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Y entonces tenemos la ecuación de una circunferencia de radio 1 y a la misma vez tenemos el teorema de Pitágoras con una hipotenusa 1. Entonces, para un punto cualquiera de la circunferencia, que puede ser este punto de aquí, un punto XY, entonces tenemos una abscisa X y tenemos una ordenada Y. Y también tenemos el radio de la circunferencia, que lo podemos poner aquí, y entonces entre la abscisa, la ordenada y el radio 1 se forma un triángulo rectángulo, con un angulito de 90 grados por aquí y un ángulo alfa por aquí. Pues en este triángulo rectángulo podemos definir, como antes, el seno de ese ángulo alfa como el cateto opuesto partido la hipotenusa. Pero como la hipotenusa vale 1, entonces el seno de alfa coincide con el cateto opuesto. Entonces podemos poner, vamos a escribirlo otra vez, y es igual al seno de alfa. Y podemos poner el coseno del ángulo alfa como el cateto contiguo partido la hipotenusa r, que como la hipotenusa vale 1, pues entonces el coseno coincide con el cateto contiguo. Entonces esto es igual al coseno del ángulo alfa. Es decir, en una circunferencia de radio de unidad identificamos la abscisa del ángulo, que está ahora en color verde, con el coseno del ángulo. Y la ordenada la identificamos con el seno, que estoy pintando en color azul. ¿De acuerdo? Eso es una de las propiedades importantes de la circunferencia unidad. Bien. Aparte de este triángulo, existen dos triángulos más que son semejantes. El segundo que vamos a ver va a ser el triángulo que voy a marcar en rojo. Este triángulo es semejante al primero. A este cateto opuesto lo voy a llamar T. Y fíjense que ahora en este punto de aquí, justo aquí está el radio que tiene valor 1. En este punto de aquí. Es decir, desde el origen, ¿no? Hasta ese punto, ese cateto contiguo vale 1. Entonces, si nosotros definimos la tangente de alfa en ese triángulo, será el cateto opuesto T partido el cateto contiguo. Pero como hemos visto que el cateto contiguo vale 1, entonces la tangente coincide exactamente con este segmento T en la circunferencia de radio unidad. La hipotenusa de este triángulo en rojo, que está enmarcada como en un color fucsia, vamos a llamarle S. Entonces, S va a coincidir con la secante de alfa, porque la secante es la inversa del coseno, y el coseno habíamos dicho que es cateto contiguo partido de la hipotenusa, entonces será la hipotenusa partido del cateto contiguo. Entonces la hipotenusa coincide con el segmento S y el cateto contiguo, que lo acabamos de ver, es 1. Entonces la secante coincide con ese segmento. Es decir, vamos a escribirlo otra vez. Este segmento, no sé si le podemos poner otro color. A ver, un color. Este segmento S es la secante de alfa. Bien. Ahora nos vamos a centrar en otro triángulo. En el triángulo que yo estoy pintando en color verde. Que así no perdemos la vista. Bien. En este triángulo queda bastante claro
que este ángulo de aquí es alfa. Lo ve todo el mundo, ¿verdad? Bien. Pues vamos a llamar este cateto que es contiguo a ese ángulo, lo vamos a llamar por la letra CT, por ejemplo, ¿no? CT. Y fíjense que el cateto que es opuesto a ese ángulo tiene valor 1. Entonces, si en este triángulo rectángulo definimos la cotangente de alfa, tenemos que es el cateto contiguo, que es CT, partido por el cateto opuesto. Y el cateto opuesto vale 1. Entonces, la cotangente coincide con este segmento de aquí. Y esta rayita que está en azul, pues será la cosecante. Porque la cosecante de alfa en ese triángulo es la inversa del seno, y el seno era I partido R, pues aquí será R partido I, es decir, la hipotenusa, que es, vamos a llamarle a ese segmento CS, entonces será CS partido el cateto opuesto, que vale 1, entonces la cosecante coincide con ese segmento CS. Bien, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a resumir. En la circunferencia de radio unidad, este segmento es el coseno en verde. El segmento en azul es el seno. El segmento en rojo es la tangente. Estamos diciéndolo para este ángulo alfa. ¿De acuerdo? Este segmento es la cotangente. El segmento que está en malva, este de aquí, esto es la cosecante. Y el segmento que está pintado como en un color fucsia, este de aquí, es la secante. De todo esto, lo que nos va a interesar va a ser el coseno de alfa, que es esta X, el seno de alfa, que es la Y, y la tangente de alfa, que es este segmento, que parte de este punto de la circunferencia. Además, es una recta, digamos que es tangente a este punto de la circunferencia. Eso es lo que nos va a interesar para el estudio que vamos a hacer a continuación.